¿Cómo están llegando las medidas de apoyo del gobierno, las medidas económicas, ahora que se ponen más duras las cuarentenas y las restricciones también, por supuesto, para trabajar? Son algunos de los temas que abordaremos junto a Benito Baranda, director de América Solidaria. ¿Cómo está, Benito? Hola, hola Bárbara, aquí pues en cuarentena en La Pintana. Bueno, usted ha sido muy crítico respecto a algunos proyectos, sobre todo al que tiene que ver con el ingreso familiar garantizado y al veto que presentó el gobierno. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con eso? A ver, primero en relación al veto, no solamente en relación al gobierno, yo decía, el mundo político ante una pandemia como la que estamos viviendo, tiene que hacer grandes esfuerzos. Yo creo que ni siquiera tiene que dormir, tiene que trabajar mucho para que todas las medidas que se vayan tomando sean de común acuerdo. Yo que conozco a los parlamentarios de distintas bancadas, ¿no es cierto? Ellos, me imagino, ellas y ellos tienen deseos de enfrentar esto de la mejor manera posible. Ya ninguno lo está enfrentando solamente para sacar provecho de esto, sino lo quieren enfrentar de la mejor manera posible. Y tienen que ponerse de acuerdo, tienen que demostrar una unidad en el trabajo que se está desarrollando. Entonces, tanto para el gobierno como para el Parlamento, esto hay que trabajarlo intensamente con argumentos racionales. Desde allí me descuelgo en las medidas. Si tú vas a entregar un ingreso de emergencia, ¿no es cierto?, ante una pandemia como la estás viviendo, en pleno invierno, tienes que saber que el invierno en los sectores de pobreza es durísimo. Entonces no puedes decir que le vas a entregar X el primer mes, menos X el segundo mes y menos X el tercer mes. O sea, por lo menos los próximos 3 meses son terribles. Yo diría los próximos 4 meses van a ser tremendos, no solo por la pandemia, sino que a esto suma el invierno. Y si logramos salir un poco de la pandemia, bueno, el volver a trabajar va a ser más tardío para todas estas personas. Lo segundo es que tú lo tienes que hacer automático. No puedes volver a pedirle a la gente que reingrese a revisar sus datos. La probabilidad de error que hay de que alguien se vaya a colar, ¿no es cierto?, sin necesitarlo, es baja. Será el 1, el 2%. Asúmese ese error, ¿no es cierto?, pero hazlo rápido. Las familias lo están pasando muy mal desde hace 5, 6 semanas. Por lo menos en la zona sur de Santiago, imagino que en muchos otros lugares de Chile, ¿no es cierto?, uno ve que lo están pasando mal, que le falta la comida, o sea, le falta lo esencial porque sus ingresos eran de actividades informales. Y lo tercero es que no puedes discriminar. En un mismo territorio te puedes encontrar con una persona que tiene un bien, pero ese bien no lo puede utilizar, por ejemplo, un feriano, que tiene una camioneta antigua, no puede salir a trabajar, no tiene ingresos porque no sale a trabajar, no puede vender la camioneta, no se la puede comer, no se puede comer, ¿no es cierto?, el televisor. Lo que tienes que hacer es ayudar a la totalidad de las familias que están en los sectores de exclusión. No es hacer que un vecino, por tener un poquito menos de ingresos, por tener un poquito más de bienes, no reciba la ayuda que sí recibió el vecino del lado. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo tú discriminas. Y eso yo creo que es una de las fragilidades del proyecto y que espero que se repare. Siempre esto existe la posibilidad de repararlo. Esto no es una crítica destructiva, una crítica constructiva para repararlo y son observaciones técnicas racionales a lo que está ocurriendo, a partir de lo que uno ve en la realidad. Benito, ¿usted ha visto Soberbia? Soberbia, Bueno, lo que yo escribí justamente fue decir que necesitamos una alta cuota de humildad en estos tiempos. ¿Qué significa eso? Que en vez de ventilar las grandes discusiones o las diferencias políticas o las frases irónicas, ¿no es cierto?, o las descalificaciones a través, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, bueno, si va alguien a hablar en los medios de comunicación, que hable sobre cosas racionales, no comience a sacar trapitos al sol del pasado. Lo que necesitamos hoy día es resolver esto y ver qué argumentos sostienen que se haga de la manera A, B o C, si alguien lo quiere hablar públicamente. Yo esperaría que los parlamentarios y el gobierno se encierren, las parlamentarias y las miembros del gobierno, se encierren a verlo previo a que se arme esta tremenda discusión. Van a venir muchas decisiones más. Y si esas decisiones no son tomadas de manera unitaria, bueno, nos pueden ir generando un desvío de la atención y de la energía hacia aspectos que no queremos y después podemos lamentarnos de que no lo hicimos bien como país. Somos un país pequeño, con recursos limitados, pero con mucho más recursos que la crisis económica del 80, con mucho mejores políticas que la crisis económica del 80. Entonces, no seamos mezquinos tampoco en esto. Yo ponía en un artículo que escribí que tú puedes tener barbarie porque lo puedes dejar todos los territorios de pobreza en manos de los narcotraficantes o los delincuentes, ¿ya? O arrojo. Hoy día se necesita mucho arrojo. Para la persona que vive cómodamente, que puede tener ingresos, que tiene respaldo financiero, dice que hay que pasar esta pandemia. Sí, pero para el que no los tiene, que al contrario está endeudado en muchos de estos sectores, bueno, tú requieres
mucho arrojo de parte del Estado. Y si nos endeudamos por mucho tiempo, bueno, hay países en el mundo que se han endeudado mucho, Portugal se endeudó mucho y ha ido resolviendo lentamente esas deudas y ha llegado a tener muy buenos niveles educacionales, le ha ido muy bien con enfrentar la pandemia ahora. Entonces, tampoco no estigmaticemos el endeudarnos, hagámoslo bien, nos podemos endeudar todavía mucho más de lo que nos hemos endeudado. Se ha dicho, ¿no es cierto? Tuve el acceso a una presentación que hace el Estado de Chile hacia inversionistas extranjeros y vi que lo que allí se decía, ¿no es cierto? Bueno, se tiene que aplicar y tenemos que actuar en base, ¿no es cierto?, a lo que está diciendo Chile también afuera y a ese arrojo que queremos tener. Benito, hay ya prácticamente un consenso en que tenemos que aumentar los gastos, tenemos que endeudarnos más. Pareciera que la discusión está ahora más bien en qué tan gradualmente. El ministro ha dicho que, como no sabemos cuánto tiempo va a durar, tiene que dejarse todavía algunas herramientas para ir dando nuevas medidas en el paso de las semanas y de los meses. ¿Usted coincide con eso o cree que la urgencia está pensando que, por ejemplo, hoy decretaron cuarentenas total prácticamente en la región metropolitana, en el Gran Santiago? Bueno, yo solamente le diría al ministro que tú puedes hacer muchas cosas graduales. Por ejemplo, los créditos a las pymes, todo eso, ojalá hubiesen llegado rápidamente. Bueno, hay países que también se han demorado, Italia se ha demorado mucho, no estoy metiendo un juicio, yo entiendo que es complejo esto y hay que armarlo para poder entregar los recursos y que efectivamente lleguen a las personas que lo requieren. Pero cuando tú hablas de recursos para alimentarse, ¿por qué lo vas a hacer gradual? O sea, quiere decir que un mes la persona va a comer menos que el otro, que una familia de 5 o 6 personas va a tener que limitarse y comer a lo mejor solo pan después. O sea, no lo puedes hacer gradual. Y eso no es un monto gigantesco, no es un monto desorbitante. Chile ha gastado más dinero en muchas otras cosas. Tiene un fondo para renovar, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, mucho más grande que lo que vamos a gastar ahora. Entonces, esto es una urgencia. No necesitamos armas, no nos vamos a comer las armas, ni los tanques, ni las municiones. Lo que necesitamos son recursos para que la gente coma. Chile tiene los recursos, no los tuvo en el pasado, teníamos más dificultades económicas en el pasado, y hoy día nos ponemos mezquinos frente a esos recursos. No tenemos el arrojo de entender que una familia durante pleno invierno, que ya tenemos dificultades laborales y que hoy día todo el mercado laboral informal, ese 30% que nos decía el INE, lo está pasando pésimo, pero también el formal, que ha caído en pobreza. Bueno, tú lo que tienes que hacer es entregar recursos permanentes, por lo menos por 3 o 4 meses, que la familia sepa y no esté en la incertidumbre de que el próximo mes va a recibir menos recursos. La incertidumbre genera mucha ansiedad, genera problemas familiares, tensiones, y después genera tensiones sociales. Y en los barrios segregados, como los tenemos nosotros en Chile, cuesta mucho ver esa realidad de los guetos que hemos ido armando de pobreza y de cómo dentro de esos guetos las personas de hoy lo están pasando muy mal. Bueno, desde la oposición señala justamente que en la medida que la gente que vive, básicamente por lo que trabaja día a día, no puede respetar las cuarentenas porque finalmente tendría que elegir entre el riesgo de no poder llegar a fin de mes, ni siquiera alimentar a su familia, o el riesgo de contagiarse. Las cifras han empeorado en los últimos días respecto a lo que veníamos trayendo hace un par de semanas atrás. ¿Eso cambia un poco el escenario también? ¿O debería cambiarlo? Por supuesto que lo debería cambiar y por eso digo que siempre hay momento para enmendar. Y me imagino que de lo que he escuchado también de personeros del gobierno, esa flexibilidad la van a tener. Bueno, que apliquen la flexibilidad ahora, porque si no el descontento, el malestar, la ansiedad de las personas va a terminar confabulando con lo que queremos lograr. Si lo que queremos lograr es efectivamente que la pandemia no termine colapsando nuestros hospitales y lo vayamos haciendo gradual, bueno, destinemos muchísimos recursos para que las personas de sectores populares no pasen hambre. Y eso no es mezquinamente decir, a ver, hagámoslo ahora como apostando, así como si fuese una mesa de póker, y digamos, no, tiremos tanto este mes y el próximo mes vemos cómo lo ajustamos y tiremos un poquito menos según la ley. Y si no, vamos a tirar más, pues lo tenemos guardado. O sea, ¿cómo es la cosa? Si yo tengo claridad y soy una persona racional, consciente, un economista, una persona que sabe mirar un poco el futuro cercano de lo que va a ocurrir, yo entiendo que esto no va a cambiar en 2 o 3 meses. Lo tengo clarito. Y se ha dicho, y está ocurriendo en otros países. O sea, tenemos ya los aprendizajes de afuera. Entonces, esos aprendizajes, si no nos dan cierta humildad para poder aplicar correcciones a lo que estamos realizando, al final nos va a generar un gran problema y esa tan enunciada unidad o ambicionada unidad que se nos solicita, bueno, no la vamos a lograr. Porque por un lado nos van a sabotear esa unidad imponiendo algo que va a generar mayores dificultades en los sectores populares, una alta tensión. ¿Usted ha visto esa humildad en el ministro Mañalich, considerando que ha tenido que hacer varios cambios? Dio pie atrás, por ejemplo, al carnet COVID,
Ahora, pese a que en un principio había señalado el que las cuarentenas totales no eran posibles en el minuto que se pedían, ahora sí, pero de alguna manera ha ido cambiando también su estrategia según lo que han recomendado los expertos, la mesa COVID-19, otros. Creo que hubo un cambio del contacto de él con la comunidad y con los medios de comunicación hace una semana atrás más o menos, no sé si fue el miércoles pasado, no recuerdo bien, pero escuché la conferencia de prensa y de hecho lo felicité porque siento que hay un cambio. Uno tiene que ponerse en el lugar de las personas, ¿ya? Y tiene que escuchar a las personas y uno se puede equivocar, por supuesto que sí, y puede cometer errores, puede ser sordo y ciego a la realidad, ¿ya? Y eso, bueno, me imagino el equipo de él, la gente lo ha estado haciendo, han estado hablando de la escasez de ventiladores ahora, del colapso, ¿no es cierto?, de las camas, porque se disparó esto. Y si se dispara, bueno, vamos a tener que armar una red de contención entre todos, ayudarnos entre todos. Yo entiendo que el alimento a lo mejor no va a alcanzar para todos. Bueno, la sociedad civil se está organizando mucho, hay campañas, ¿no es cierto? Ustedes mismos están apoyando campañas para poder llegar. Familias nos llaman a nosotros del sector oriente de Santiago para ayudar a familias de La Pintana. O sea, si tú vas viendo personas que lo están pasando mal, por supuesto que esperas que el Estado reaccione, pero también la ciudadanía tiene que reaccionar. Y bueno, y en eso yo creo que el ministro, el equipo y la gente que está a su alrededor ha ido escuchando más, ¿ya? Espero que el ministro de Hacienda también escuche más y que escuche a la sociedad civil, que se lea bien el documento que le enviamos para que sepa que nosotros, que estamos en contacto permanente con esa realidad, y entre nosotros, yo soy psicólogo, sociólogo, pero hay muchos que son también hombres y mujeres economistas, están viendo lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, no basta solo con escuchar a expertos que pueden venir a opinar desde los números y desde su casa donde sienten protección, sino que es necesario escuchar también a otros y otras que están contactados con la realidad cotidianamente. Y entre ellos y ellas, hacía mucho tiempo que se debería haber escuchado a los alcaldes, desde el inicio de esto, ¿ya? Y no denostarlos ni denostarlas. Ellas y ellos están en contacto con la comunidad, sienten la presión de la comunidad, las filas se instalan afuera de sus municipios y tú requieres trabajar fuertemente con ellos para evitar que esto siga propagando. Cuando usted dice que la sociedad civil también tiene que tener un rol fundamental, ¿qué le pasa cuando ve que no se cumplen con las restricciones, que se viola la cuarentena, incluso personas que están contagiadas con el COVID-19 han salido a pasear a las calles, incluso organizando fiestas? Claro. Bueno, yo creo que ahí tenemos dificultades en la formación de la conciencia moral de las personas, en asumir mi propia responsabilidad en la comunidad. Yo creo que la gran mayoría de las personas, por lo menos lo que yo he visto aquí en la comuna de La Pintana, hay mucho menor flujo de personas en las calles, ¿ya? Se hizo un reportaje el otro día de la prensa que mostraba a los que estaban afuera, pero si uno tomara en cuenta un día normal, los que deberían estar afuera deberían haber sido muchísimos más que los que mostró un cierto reportaje. Es un escándalo que una persona esté afuera y no tome conciencia. Es un escándalo que una persona de una comuna como Renca haga una fiesta en Providencia con un grupo de amigos, ¿no es cierto?, como la prensa mostraba anoche. Pero la gran mayoría de las personas yo creo que está viendo lo grave de esto y está teniendo mucho temor. Hay personas que salen porque requieren alimento. Nosotros tenemos contacto con familias de Bajos de Mena. Muchas de esas mujeres, sobre todo, han tenido que salir a vender porque sus hombres están dentro de las casas o no viven con los maridos, ¿no es cierto?, con las parejas, y han tenido que salir a buscar o alimento o a vender a la feria, siendo que les prohíben, porque son muchas de ellas trabajan en las colas de la feria. Bueno, eso imagino ocurre en otros territorios de Chile también, cuando tú estás desesperado y no tienes que dar de comer a 4 o 5 personas dentro de la casa, la gran mayoría niños o personas mayores, bueno, la desesperación te lleva también a romper la cuarentena. Es Claro, una ruptura, ¿no es cierto?, diurna que aquí se ha sancionado menos que la nocturna. En la comunidad de La por eso Pintana ha es habido bien mayor difícil. tolerancia hacia esa ruptura, ¿no es cierto?, porque es necesaria. Tú tienes que ir a la feria, hay gente que no tiene aplicaciones para poder sacar un salvoconducto, ¿ya? Y lo explica y hay tolerancia. Pero Mira, claro, yo creo que tenemos que ir armando mayor conciencia. es bien distinto también el caso que usted plantea versus hacer una fiesta o salir Claro, con alguna cosa exactamente. que no tenga que ver con una necesidad vital de la familia, que tenemos que de alguna manera hacernos cargo. Usted que está en terreno, ¿cuáles han sido los grupos? Porque también el gobierno está preparando muchos planes distintos, pensando en cada grupo de gente, de cómo se ha ido viendo afectado. ¿Quiénes son los que usted ha visto más complicados en esta pandemia? Bueno, sin lugar a duda, los trabajadores informales con los menores ingresos, es terrible, ¿no? O sea, llevan 5 semanas con mucha dificultad, mucha. O sea, lo que nosotros vemos, por lo menos aquí en la comuna de La Pintana, en los contactos que tenemos con algunas de las poblaciones de Puente Alto y con algunas otras comunas con las cuales uno tiene amistades, no las puedo visitar yo hoy día, pero tenemos amistades de familia, lo están pasando muy mal.
y vamos generando redes de apoyo para que esas familias no lo pasen tan mal. Conocemos a sus hijos, conocemos a las personas que viven allí, pero también ahora lo están pasando mal, por ejemplo, amigos y amigas colectiveros. Ellos y ellas no pueden trabajar, y varios de ellos son solo choferes, no es que sea el vehículo propiedad de ellos, algunos sí tienen propiedad del vehículo, son vehículos que la gente que lo usa sabe, algunos de ellos muy usados, muy antiguos, tienen ingresos justos para poder mantener su familia con los precios del combustible, ¿no es cierto? Entonces también ellos, por ejemplo, lo están pasando mal. Los feriantes, los coleros de la feria, por supuesto que sí, ya los nombré antes, pero los feriantes hoy día también están teniendo muchos problemas, les bajó fuertemente el público en las ferias. Y no solo eso, sino también, ¿no es cierto?, están teniendo dificultad porque en algunos lugares no se pueden instalar o les restringieron la cantidad de días en las que pueden trabajar. Esos grupos, y bueno, yo veo mucho los trabajadores de la construcción. La gente dice, hay empresas constructoras que se han sumado al seguro de desempleo. Sí, efectivamente, pero recordemos que cuando hay una construcción, una parte de los trabajadores son de la empresa constructora que hace la construcción. Después hay una parte muy grande de trabajadores que son de empresas subcontratistas, que subcontratan, ¿no es cierto?, algunos aspectos de la obra, que están especializados. Bueno, esos equipos de trabajadores, si bien hay algunos que están contratados por estos contratistas, ¿ya? Hay otros grupos que no, que son jóvenes, que a veces fallan y que se los llevan arriba de las camionetas a trabajar. Bueno, eso hoy día están sin ingresos. Por eso señalo con tanta insistencia que mi gran temor es que las bandas delictuales y las de narcotráfico sigan ganando espacio en nuestras poblaciones, donde el Estado sigue siendo muy frágil. Benito, ¿y cuál es la situación que usted ha visto de los migrantes? También hemos visto, lamentablemente, muchos de ellos durmiendo fuera de los consulados, desesperados porque no pueden retornar a sus países por distintas razones. Bueno, hay un grupo de inmigrantes que lo hemos visto a través de ustedes, los medios de comunicación, yo no he hablado directamente con ella o ellos, que están ansiosos por regresar a sus países. Ha habido una red de solidaridad allí, ¿no es cierto?, y de preocupación, personas provenientes de Perú, de Bolivia, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica ha armado espacios para poder acogerlos, también de Venezuela, y ese grupo, por supuesto, quiere regresar a su país. Pero hay otro grupo que está instalado en Chile y tiene un alto porcentaje de esas personas, ¿no es cierto?, tienen trabajos informales. El Servicio de Ejecución de Migrantes, INCAMI, ¿no es cierto?, también de la Iglesia Católica, han estado presionando fuertemente para que los beneficios lleguen a estas familias, porque ellos son ciudadanos igual que nosotros, viven en nuestro propio país. Muchos de nosotros somos descendientes de migrantes también. Entonces, tenemos la misma naturaleza, no es que seamos algo distinto, la dignidad de un migrante es igual a la dignidad de una persona que haya nacido en Chile, ¿no es cierto? No tiene diferencia en su dignidad. Y hemos estado generando redes de apoyo. De hecho, el Servicio Jesuita de Migrantes ha señalado que gracias a los fondos que han aportado desde las empresas y también desde las campañas de alimentación que se han hecho, ha logrado llegar a muchas de estas familias, han logrado solventar arriendos en este periodo de crisis. Bueno, la sociedad civil nos tenemos que movilizar fuertemente para esto. Entender que parte importante de nuestros recursos hoy día tienen que ser destinados a eso, y vamos a salir más pobres económicamente de esto, por supuesto que sí. Y los que tenemos más recursos deberíamos salir más pobres, todavía lo que éramos antes de la crisis, porque más tenemos que aportar para que otros se sostengan en la crisis. Y eso es muy importante porque la salida de la crisis va a ser mucho mejor si la enfrentamos ahora bien, no en la post-crisis, ahora. Mucha gente dice hay que guardar recursos para la post-pandemia, y si se murieron en la post-pandemia, si llegaron después desnutridos, ¿qué recursos van a servir? Si lo que necesitamos es que ahora, el futuro es ahora para una persona pobre, no es en 3 meses más. El futuro de una persona pobre es el presente. Si el presente lo vive dignamente, el futuro va a ser de dignidad. Y esa es la gran exigencia que tenemos la sociedad civil y así también, ¿no es cierto?, el gobierno, el Estado en general. Benito, finalmente, ¿usted cree que una vez que pasemos esta pandemia vamos a tener que hacer cambios profundos tanto en la economía como en la cultura y en la sociedad? Bueno, yo creo que ya tomamos conciencia, producto de todo lo que ocurrió desde octubre, pero lo que viene ocurriendo desde hace muchos años atrás, que si no vamos cambiando la manera de convivir al interior de la sociedad chilena, la tensión va a ir aumentando y ese espacio de indignidad que generamos en muchos territorios va a ir generando un malestar tan grande que no vamos a tener estabilidad social. Va a ser muy difícil vivir en una democracia. Entonces, eso que terminó explotando en octubre del año pasado, yo creo que es algo que está pendiente y es algo, ¿no es cierto?, que nos tiene que llevar a construir un país distinto, un país diferente al que hemos construido hasta ahora, aprovechando muchas de las cosas positivas que construimos en el pasado, por supuesto, y que nos han ayudado
a crecer, a ser un mejor país, pero generando otras nuevas, y las nuevas generaciones vienen presionando fuerte para esto. Pongo un solo ejemplo. Mi generación y la anterior asociaba mucho pobreza a flojera y a vicios. Decía que una de las principales causas de la pobreza era la flojera y los vicios. Y hoy día la generación tuya, la menor que tú, está diciendo que la principal causa de pobreza es la injusticia social, la falta de oportunidades, ¿ya? Principalmente oportunidades educacionales. Es un cambio cultural. Entonces hay gente que le tiene miedo a los cambios culturales. Son muy importantes los cambios culturales. Son aquellos que nos permiten tomar mayor conciencia del valor de la otra persona que es igual a mí. Entonces, no le tengamos miedo, los cambios culturales nos ayudan. La gente dice que el modelo, ¿qué modelo? Si el modelo tiene que ser un modelo que asegure la libertad de la persona y un desarrollo digno. Eso es lo que tiene que asegurar el modelo. Y tenemos que llegar a un modelo que se humanice, ¿ya? Y no entrar en la tensión de que este modelo es mejor de Chicago, de Harvard, de la Unión Soviética, me da lo mismo. Un modelo que nos humanice como seres humanos, que nos permita alcanzar mayores grados de libertad. No de libertad de algunos, sino libertad de la totalidad de la población. Y la pobreza sigue siendo la mayor causa de privación de libertad en Chile y en el mundo. Muchas gracias, Benito. Nos quedamos con esta misión. Todos podemos aportar un granito de arena. Listo. Gracias a ustedes, pues. Chao. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.